Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En 1859, un lingüista alemán llamado Konstantin von Tischendorf descubrió en el monasterio de Santa Catarina, que se encontraba al pie del monte Sinaí, el Codex Sinaiticus, que es una de las traducciones más antiguas de la Biblia existente hasta el día de hoy. Con él fue posible descubrir algunas alteraciones e interpolaciones introducidas en el texto griego original, como en este pasaje que acabamos de leer, donde en la mayoría de las traducciones bíblicas que se tenían hasta entonces, aparecía Dios fue manifestado en la carne, del griego deon, mientras que en el texto del Codex Sinaiticus decía Él o aquel que fue manifestado en carne, del griego ov, referencia clara al Señor Jesucristo y no a Dios precisamente. Todos los textos posteriores del griego tienen esta modificación hecha probablemente por algún copista que intentó hacer de Jesús el mismo Dios. Esta Biblia fue producida al menos 50 años antes de que San Jerónimo tradujera su versión del griego para la Vulgata latina en el 384, que ya en su traducción aparecía la variación para Dios, obviamente para probar la doctrina de la Santísima Trinidad que se estaba discutiendo en el Concilio de Constantinopla en el 381. Archibald Thomas Robertson, aunque fuese un trinitario, reconoció, así como varios otros eruditos trinitarios, que hubo realmente una manipulación en el texto griego original. Hoy en día, la mayoría de las buenas traducciones prefieren suprimir la palabra Dios porque ya saben que esto fue una alteración, aunque los defensores del trinitarianismo no lo ven como una amenaza a su doctrina. La traducción de la Biblia King James en inglés está así, Dios. Y como era así que el hermano Branham leía en su Biblia, fue de esta manera que lo interpretaba para su audiencia, aunque lo hiciese de una manera muy peculiar, tratando de explicar sobre cómo Dios se manifestó en carne humana a habitar en el cuerpo de su Hijo. Para ello se apoyó no solo en esta escritura, sino también en otras, procurando llegar a una comprensión lo más bíblica posible sobre el tema, que solo se logra cuando juntamos todas las informaciones que él transmitió al respecto. Sin embargo, tanto la doctrina trinitaria como la unicista se aprovechan de esta traducción para hacer de Jesucristo el mismo Dios eterno, demostrando una vez más algo que ya he venido diciendo desde hace tiempo, de que en esencia no existe ninguna diferencia entre estas dos doctrinas. Ellas son hermanas gemelas, que si bien compiten la una contra la otra, terminam finalmente defendiendo los mismos pensamientos paganos. Debido a esto, el hermano Branham advirtió que la novia del tiempo del fin necesita deshacerse de toda incredulidad y de los sistemas y doctrinas creados por el hombre, si ella realmente quiere saber la verdad. Mensaje La Señal, 8 de marzo de 64, párrafo 92. Israel saliendo del Egipto, como he dicho, es como la novia saliendo de la iglesia. Cuando Moisés comenzó su ministerio, todo Israel se reunió en Gosén para la oración y la adoración. Exactamente,
viniendo de todas las partes de Egipto. Es así que la novia hará. Ella va a salir de toda la unidad, dualidad, trinidad y todos los otros tipos. Si va a salir, tiene que salir, tiene que ser. Ahora, nosotros leemos aquí en Hebreos, nosotros ahora, la primera cosa que debemos pensar, viniendo de todas las partes, salí de en medio de la incredulidad. Ahora, el Espíritu Santo prometió llamar esto en los últimos días, salid de en medio de los infieles. Cada una de estas doctrinas tiene sus propios errores. ¿Por qué usted no puede ser un unicista? ¿Cuál es el grande error que la doctrina unicista comete? De negar la existencia del Hijo de Dios, haciendo de él apenas otra forma de manifestación del mismo Dios. Esta doctrina reduce al Hijo solamente a un oficio o a un papel temporal que Dios dramatizó, pretendiendo ser alguien diferente a él mismo. Dios, entonces, se pasaba por algún otro cuando en verdad él era este otro. ¿Cuál es el error de la doctrina dualista? En el cristianismo, usted no tiene casi ninguna noticia de alguna corriente que defienda un dualismo, por lo que resulta difícil encontrar una definición única para este. Haga usted una investigación y verá que hay dificultades para encontrar una definición para este en el cristianismo. Pero tratándose sobre el tema acerca de la deidad, este término es utilizado para referirse a una doctrina que intenta corregir al trinitarismo y al unicismo, reafirmando la existencia real de un Dios que formó a su Hijo, pero que lo hace una criatura como las demás, incluso que sea presentado como la más perfecta de todas y también al mismo tiempo como una divinidad. Pero en este caso, el único dualismo existente sería precisamente de esta separación entre Dios y el resto de su creación, donde el Hijo apenas encabezaría a las demás criaturas como siendo la más perfecta de todas. Pero esto sería un extremo. Otro extremo dualista, si es que podría existir tal cosa, sería tratar de hacer de este Hijo un ser tan eterno como Dios, sin ningún principio de existencia, lo que haría de él un segundo Dios o dos dioses, haciendo del Hijo la segunda persona más grande de todo el universo. La doctrina trinitaria es tan pagana como las demás. En un gran sincretismo con otras religiones paganas, el concepto de la Trinidad divide el mismo ser de Dios en tres personas divinas y distintas entre sí, aunque las tres sean el mismo ser de Dios. Esta doctrina hace de Jesús un Hijo eterno y coigual con Dios. El hermano Branham dijo que la novia necesita entonces liberarse de todos estos pensamientos humanos si quiere realmente reflejar la doctrina de los apóstoles en su pureza. Y esto fue lo que él procuró hacer a lo largo de su ministerio. Según la traducción de 1 Timoteo 3:16 y de muchos otros pasajes de las Escrituras, el hermano Branham afirmaba que Dios se hizo carne en la persona de su Hijo Jesucristo. Otra escritura en la que también se detuvo para mantener su afirmación es Apocalipsis 3:14, aunque él interpretó al menos de dos formas diferentes. Una de ellas se puede encontrar en el Libro de las Edades. Libro de las Edades, 7 Edades de la Iglesia, página 354 a 355. El principio de la creación de Dios. Esto es lo que el Señor Jesucristo dice que Él es. Pero esas palabras no significan exactamente como nos suenan. Tomándolas así como suenan, ha dado la idea
a multitudes de personas que Jesús fue la primera creación de Dios, y así dando a entender que Él fuera algo menos que la deidad. Luego, esta primera creación creó todo el universo y su contenido. Bueno, esa es la interpretación de los testigos de Jehová, de la que el hermano Branham dice aquí que está errada. Okay. Pero eso no es correcto. Usted bien sabe que eso no concuerda con el resto de la Biblia. Las palabras son, Él es el principio o el autor de la creación de Dios. Bien, esa es también la misma interpretación trinitaria. Por lo tanto, el hermano Branham aparentemente está demostrando aquí que concuerda con los trinitarios en este punto. Okay. Ahora, sabemos ya por cierto que Jesús es Dios, Dios mismo. Bueno, ahora el hermano Branham está diciendo algo en lo que los trinitarios y unicistas concuerdan. Él es el creador, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. San Juan 1:3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20:11. ¿Ve usted? Ya no hay ninguna duda de que Él es el Creador. Él fue el Creador de una completa creación física. Ciertamente ahora podemos entender el significado de estas palabras. Al tener cualquier otra interpretación, significaría que Dios creó a Dios. El hermano Branham aquí nos está diciendo algo muy importante, pero nosotros lo dejaremos para comentarlo más adelante. ¿Cómo podría Dios ser creado cuando Él mismo es el Creador? Hay otra interpretación que él también le daba a este mismo pasaje, que se puede encontrar tanto en el libro de las Edades, como también en sus mensajes predicados, en donde el hermano Branham usó la misma palabra en la que Jesús dijo que era el principio de la creación de Dios, como significando Dios siendo creado en la forma de su Hijo, interpretación que es totalmente contraria a todos los exegetas y estudiosos de la Biblia. Por lo tanto, el hermano Branham tenía una peculiar manera de exponer su enseñanza al afirmar que con el fin de llegar a ser como uno de nosotros, Dios se había creado a sí mismo. Cuando Dios creó un cuerpo para su Hijo, ese cuerpo era en realidad una creación de sí mismo en una forma humana. Mensaje ¿Por qué tuvo que ser pastor? 21 de diciembre de 64, párrafo 98. Él había empezado una nueva creación. ¿Qué era? Una creación de sí mismo. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es, la Biblia dice, el principio de la creación de Dios. Dios fue creado en forma humana. Dios moró en Jesucristo, su Hijo. Él edificó su tabernáculo de carne y huesos y vivió en ese tabernáculo. Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Él mismo se edificó una casa en la cual vivir para así él poder reflejar su palabra a sus súbditos. Por ese medio, uno sabe lo que es Dios cuando uno ve a Cristo. Esta enseñanza de William Branham es única y no tiene par entre las corrientes teológicas de nuestro tiempo. A diferencia de todas las demás doctrinas, el hermano Branham enseñaba que una vez que el Hijo de Dios reflejaba y hacía eco de su Padre en toda su esencia e inmanencia,
eso le convertía Dios en la tierra, en su cuerpo físico. El hermano Branham enseñaba que todos los atributos de Dios y sus características estaban impresos en aquella carne, de tal manera que el cuerpo humano de Jesús era una manifestación de Dios, como si Él fuese un Dios creado. Entonces, al crear un cuerpo de carne para su Hijo, lo que Dios estaría haciendo en realidad sería una creación de sí mismo para que Él pudiese reflejarse y ser conocido cuando alguien contemplase la apariencia física de su Hijo. Así que quien mirase a Cristo estaría viendo a Dios mismo. En el nacimiento virginal, al criar el espermatozoide y el óvulo, a fin de generar el cuerpo de su Hijo en el vientre de la Virgen María, ese cuerpo tenía entonces la sangre creativa de Dios mismo, y no de un hombre común. Aunque ese cuerpo de carne no fuese la persona reducida de Dios allí, sus atributos estaban reducidos en ese cuerpo, lo que resultaba suficiente para que el hermano Branham consideraba que estaban haciendo de aquel bebé Jehová Dios, o Dios creado en una forma humana. Mensaje La Edad de la Iglesia de la Odisea, de 1960. Y yo soy el principio de la creación de Dios. A través de las edades de la Iglesia que estamos teniendo, usted aprenderá que yo soy Dios, Dios creado en una forma de hombre. Yo soy el principio de la creación de Dios. Amén. Eso haría gritar a un presbiteriano, solo pensar en ello. El principio de la creación de Dios. Ahora, cómo me gusta eso, la creación de Dios. Cuando Dios fue creado, cuando Dios se hizo carne en Jesucristo y habitó entre nosotros. Mensaje Apocalipsis capítulo 4, número 3, de 61. Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Apocalipsis 1. ¿Es eso cierto? Bueno, no. Esto está en el capítulo 3. Entonces, cuando Dios fue creado, Él es el principio de la creación de Dios y Dios es eterno. ¿Eso es cierto? Pero cuando Dios fue creado, cuando un bebé fue concebido en el vientre de la madre, una virgen, Él está diciendo que aquel bebé en el pesebre era Dios creado. Ok. Y ella comenzó a desarrollar estas células en su interior para traer este pequeño bebé. Eso fue el principio de la creación de Dios. Porque Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y se tornó Emmanuel, Dios con nosotros, el principio de la creación de Dios. En cuanto a la manifestación de Dios en la carne, el estudiante del mensaje también debe estar atento al hecho de que para el hermano Branham, Dios se hizo carne en al menos de dos maneras. Una de ellas aconteció durante la creación del cuerpo de su Hijo, y la otra cuando ocurrió su descenso en el bautismo de Jesús en el río Jordán. Mensaje El libro de las 7 edades de la Iglesia, párrafo 116. Dios bajó en una célula de sangre, no por medio del hombre, sino por el Espíritu Santo. Y en aquel vientre virgen fue creado un tabernáculo con el propósito de morir. La simiente de la mujer vino con el fin de que fuera herida para así traernos nuestra salvación. Cuando el Espíritu Santo vino sobre María, Él crió dentro de su vientre la célula que se multiplicaría y llegaría a ser el cuerpo de nuestro Señor. Aquella célula fue creada, fue el principio de la creación de Dios. Bueno, Jesús está aquí como Dios creado, cuyo cuerpo es una manifestación de Dios en creación.
Pero no se olvide que estamos leyendo eso de su libro de las 7 edades, el mismo donde capítulos después, conforme ya lo verificamos, él dará otra explicación para esa misma escritura. Vea que el hermano Branham dio por lo menos 2 interpretaciones diferentes para este mismo pasaje bíblico de Apocalipsis 3:14. No entanto, es importante que el creyente del mensaje entienda que estas declaraciones nunca deben ser leídas o estudiadas por separado, porque de lo contrario resultará en interpretaciones ambiguas y contradictorias de su doctrina o de su modo de enseñar. Okay. Eso es lo que es Jesús. Y aquel ser santo fue lleno de sangre santa, la sangre de Dios. Aquel tabernáculo nació. Él creció hasta ser un hombre. Él fue al Jordán, y allí el sacrificio fue lavado por Juan en el río del Jordán. Cuando el sacrificio aceptable salió del agua, Dios vino y moró en él, llenándole con el Espíritu sin medida. Mira, ahora Dios está de hecho manifestado en carne, porque ahora Él estaba habitando en su Hijo, dándole visiones y poder para operar las señales. Y cuando Él murió y derramó su sangre, la vida perfecta de Dios fue liberada para entonces poder regresar sobre el pecador que aceptaría a Cristo como su Salvador. Amén. Al criar un cuerpo de carne en el vientre de María, su sangre creativa hacía de aquel cuerpo una expresión de sí mismo. El Padre de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, engendró a su Hijo, el cual llevaba desde su nacimiento las características de su Padre en sí, pero la persona de Dios no moraba en plenitud en ese cuerpo hasta entonces. Prueba de ello fue que Jesús no operó ninguna señal hasta ser lleno del Espíritu Santo después de su bautismo en el río Jordán. Fue solo en esa ocasión que Dios se hizo carne totalmente, después de descender del cielo como una paloma y al habitar en plenitud en el cuerpo de su Hijo. De ahora en adelante, Dios no se estaba manifestando en aquella carne solo porque sus atributos estaban en aquella forma humana que Él creó, sino también ahora que el Espíritu de Dios vino a ungir y habitar corporalmente en aquel tabernáculo de carne para expresarse en plenitud. Pero, aunque el hermano Branham haya dicho en estos pasajes que leímos hace poco, de que Dios fue una creación a través del cuerpo de carne creado de su Hijo, Él al mismo tiempo nos dirá que en verdad Dios nunca fue y nunca podrá ser creado. Mensaje La Edad de la Iglesia de Esmirna. Cualquier cosa que tuvo un principio tiene un final, porque cualquier cosa que tuvo un principio es una creación. Pero Dios no fue creado. Él siempre fue Dios. No hay ningún lugar en que Él fue creado. Todo lo que el hermano Branham está diciendo aquí parece una contradicción con lo que acabamos de ver, en la que decía que Dios era una creación cuando creó la forma humana de su Hijo Jesucristo. Pero como ahora Él nos dice que Dios no es una creación, entonces tampoco aquel cuerpo de carne podría de hecho ser Dios creado realmente. Por lo tanto, si todos pudiesen entender verdaderamente lo que el hermano Branham estaba enseñando, al afirmar que Dios fue creado en la forma humana de su Hijo, muchas otras de sus declaraciones doctrinales podrían entenderse mejor. Debido a esta deficiencia, tales afirmaciones no comprendidas son generalmente utilizadas para obligar a William Branham a defender una línea de pensamiento unicista, cuando él mismo dijo muchas veces que no era unicista. Mensaje a la Edad de la Iglesia de Esmirna. Ahora, yo no soy unicista,
yo no creo en la unicidad de la manera en que ellos creen. Bueno, entonces nada de lo que el hermano Branham dijo debería de ser utilizado para defender tal doctrina, pues todo el esfuerzo empeñado con tal objetivo será falso. Entonces nosotros ya podemos entender, por lo que nos está diciendo el hermano Branham, de que Dios no podría ser creado porque Él es un espíritu eterno, sin principio y sin fin. La edad de la iglesia de la Odisea. Ahora, para mostrar que Él era el primero también, como Él es el principio de la creación de Dios. Bueno, está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Oh, ¿captó usted eso? ¿Ve? ¿Cómo podría Dios ser creado si Él es un espíritu? ¿Cómo podría ser? Él es eterno. Él nunca fue creado. Él nunca será creado. Bueno, en la cabeza de un creyente inexperto, todo eso es apenas alguna otra contradicción del hermano Branham, pero lo que él nos está diciendo aquí es, Dios nunca tuvo un principio y nunca tendrá un fin, por lo tanto, Dios nunca podrá nacer y ni morir, porque Él es eterno. Ok, porque Él era Dios en el principio, pero aquel que es principio de la creación de Dios era Jesucristo, cuando Él se manifestó, cuando Dios vivió en Él. Él es la creación de Dios. O sea, en otras palabras, Jesús en un cuerpo de carne creado, divinamente hizo de Él un Dios creado. Oh, qué cosa, vea, el primero y el último. Él, amén, el principio de la creación de Dios. Cuando Dios mismo creó un cuerpo, Él descendió y vivió en Él, que es el principio de la creación de Dios, ¿ve? Oh, Él no es maravilloso. Así que ese descenso de Dios en este cuerpo debe ser entendido de dos maneras. Primero, Dios desciende para envolverse en este cuerpo, para imprimir en él sus huellas digitales, por así decirlo, pero sin habitar todavía en este cuerpo. Sus atributos están reducidos en este cuerpo para que pueda ser de alguna manera una manifestación de Dios en su poder creador. Quien primero irá a habitar en ese cuerpo de hecho es su Hijo, que no es una creación, pues Él es el Logos que fue engendrado y que salió de Dios antes de la creación. Este mismo Logos tenía un cuerpo teofánico que su Padre le dio y que, según el hermano Branham, antes de la creación era también el cuerpo del mismo Dios Jehová. Mensaje Vida, 2 de junio de 57. Y entonces de la existencia del Padre salió el Logos, que era el Hijo, que era la teofanía, que era el cuerpo del grande Jehová Dios que salió en un cuerpo celeste. Este es el Logos. La palabra habló de aquellas grandes fuentes de la vida y salió. Y allí estaba la teofanía que era Dios hecho en palabra. Palabra es un pensamiento expresado. Entonces primero Dios pensó en su Hijo y luego expresó este pensamiento por la palabra hablada. Y cuando Él habló la palabra, Él se materializó en su Hijo, que antes estaba apenas en su mente, pero que ahora venía a existir en una forma teofánica en la cual Dios también habitó y se manifestó. Entonces, este Logos que salió de Dios ya no era más un pensamiento mental de Dios, sino Dios mismo expresado en la palabra hablada, porque aquel Hijo estaba expresando a su Padre, cuyo cuerpo celestial era también del mismo Dios Jehová, en el cual igualmente estaba habitando. Mensaje Hebreos capítulo 1, 21 de agosto de 57. Y eso era la teofanía, lo cual era el Hijo de Dios. Ese Hijo, ese Logos, se hizo carne. O sea, está hablando ahora del nacimiento virginal del Logos, que no se volvió hijo solamente después del nacimiento carnal, dado que ese Logos ya era un hijo aún antes de eso. Porque nosotros fuimos puestos en carne,
y la teofanía, el Logos, llegó a ser carne, aquí entre nosotros. Entonces, ¿quién fue el que nació? Su Hijo, que antes preexistió en una forma teofánica, la misma que su Padre también usaba. Y eso no era nada menos que el lugar de habitación, porque toda esa fuente moró en él. Así que ahora ya conseguimos entender que aquel bebé en el pesebre era Dios, no solamente porque el cuerpo de aquel bebé llevaba consigo la sangre creativa de su Padre, sino porque el Hijo preexistente moraba en su cuerpo de carne con su teofanía, que antes de la creación también fue el mismo cuerpo espiritual que Dios estaba usando en sus manifestaciones. Otra situación que debe ser entendida es que el nacimiento de ese bebé cumplió algunas escrituras. Y todo lo que él vino a hacer en su ministerio terrenal, porque todo ya estaba profetizado. El Espíritu del Señor estaba sobre mí, porque Él me ha ungido para anunciar las buenas nuevas. Isaías 61. Así que Jesús también era Dios por el hecho de que Él estaba cumpliendo la palabra, que es Dios mismo. Entonces, Jesús se convirtió en la palabra escrita, que es Dios, encarnada en forma humana. Entonces, observe que el hermano Branham nos dice que Dios es una creación y al mismo tiempo que Dios no es una creación. Esto no es una enseñanza contradictoria de lo que el hermano Branham nos enseñó, pero sirve para mostrarnos que nunca podremos entenderlo si solamente nos fundamentamos en una sola declaración aislada de todo el resto de su teología. Cuando el hermano Branham dice que Dios no fue creado, está esclareciéndonos que aquel bebé en el pesebre no podría de hecho ser la persona de Dios, porque aquel bebé era una creación, y Dios no puede ser una creación porque Él no puede tener un principio. Por lo tanto, Dios no puede nacer y ni mucho menos morir. El cuerpo creado de Jesús hacía de Él un Dios creado, pero Dios mismo no puede ser una creación. Mensaje Nombres Blasfemos de 62. Ahora ellos estaban mirando a ese cuerpo que había nacido de María, ¿ven? Ese no era Dios, ese era el Hijo de Dios. Pero Dios estaba en ese cuerpo, era Dios. El Hijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces condéname. La otra forma en que Dios descendió en el cuerpo de su Hijo, de hecho, fue para habitar en él plenamente, sin medida, en espíritu. Mensaje probando su palabra de 64. Ahora, encontramos que Dios entró en esta pequeña célula, ¿ven? Y Él comenzó a desarrollar células. Extrajo de las vitaminas y cosas de su madre, mientras ella... Este fue su primer descenso hasta este cuerpo. Enseguida, Él hablará del segundo. Luego, cuando Él tuvo suficiente edad para comer por sí mismo, Él comenzó a comer. ¿Y qué es eso? Es el polvo de la tierra, de donde viene uno y la vida botánica, y la vida animal, y lo demás. Y a medida que comenzó a comer pescado y pan y demás cosas, comenzaron a desarrollarse las células. Luego, cuando llegó a una total madurez, a los 30 años, él fue bautizado en obediencia a Juan, o más bien a Dios, en el agua, y salió. ¿Y qué sucedió? La paloma, la cual era Dios, descendió del cielo, con una voz diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vea, si usted interpreta literalmente que Jesús era Dios cuando Él nació en un cuerpo de carne, ¿cómo sería posible que el hermano Branham dijera que Dios descendió en su Hijo en el Jordán para morar en Él a fin de que el Hijo pudiese actuar como Dios, si Dios ya estaba en Él antes de eso? De allí
que usted necesita entender el lenguaje del hermano Branham. Aunque él dijese que Dios era una creación por causa del cuerpo que él creó para su hijo, él no estaba diciendo con eso que Jesús era Dios mismo al nacer. Después dice, ¿para qué vino él? A redimir esa parte de la tierra. Él fue el principio de la creación de Dios, porque Dios no es una creación, solamente en Cristo Él es una creación, porque Dios es eterno y es un espíritu no es creado. Él fue el principio de la creación de Dios, y Dios redimió ese cuerpo. ¿Ven? Cuando Él descendió, este es mi Hijo amado, yo tengo complacencia en Él. Así que, al ser Jesús la creación de Dios, por el hecho de ser la palabra encarnada y porque el Padre habitaba en Él en plenitud, eso hizo posible que Dios pudiese caminar entre los hombres, haciendo de su Hijo Dios en la tierra. Mensaje para Doha, 10 de diciembre de 61. Jesús hizo las obras de su Padre porque el Padre estaba en Él. Por eso es que las obras fueron hechas debido a que el Padre estaba en el Hijo. ¿Creen eso? Que en Él era el Dios encarnado. ¿Creen eso? Amén. Que Dios, el Padre, el cual es el Padre de Jesucristo, el gran Espíritu habitó en la plenitud de su poder en Jesucristo, el cual era el tabernáculo de Dios, hecho carne y habitó en la tierra, representando la palabra. Jesús era la palabra. Así lo dice la Biblia. San Juan, el capítulo 1. Y la palabra era invisible. Ahora, escuchen atentamente. La palabra era invisible hasta que ella fue hecha carne. Y luego la palabra se volvió visible. Mensaje El estanque de Bethesda, 11 de agosto de 50. Y aquí vino Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, Él fue Dios en la tierra. Él fue Dios en la carne. 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de Dios, porque Dios se manifestó en la carne. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliándose con el mundo. La única forma en que Dios podría ser conocido era viviendo en su Hijo, Jesucristo, sufrir la muerte y la tentación por toda la raza humana. Y Él tenía todas las cualidades del Padre, estaban en Él. Fueron los atributos de Dios manifestados en la carne del Hijo que le permitían ser Dios en creación y Dios en la plenitud del Espíritu. Mensaje La resurrección de Lázaro de 13 de agosto de 1950. Él era más que un hombre. Él era un Dios hombre. Él era Dios en aquel hombre. Él estaba personificando, del inglés personifying, también representando. Asimismo aquí en su Hijo, Dios estaba, Él mismo en Él. Es Dios habitando. Mire para Él. Él verdaderamente era un hombre cuando Él estaba llorando. Él era un hombre, pero cuando Él resurgió de entre los muertos, Él era Dios. Cuando Él bajó de la montaña en aquella noche, cuando Él tenía hambre, algo de comer, pero cuando Él tomó 5 panes y alimentó a 5,000, Él era Dios hablando de su Hijo. Dios estaba en su Hijo. ¿Usted no cree en eso? Sí, Señor. Mensaje como fui con Moisés, 3 de mayo de 51. Y Él dijo, yo y mi Padre uno somos. Mi Padre mora en mí, así como Jehová. Exactamente lo que era Jehová, Jesús era. Él era la imagen expresada de Él. Él era Dios en forma aquí, y todos los poderes de Dios formados y colocados en un cuerpo humano. Él dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. Mensaje Señor, muéstranos el Padre, y esto nos basta, de 53. Cuando Él estaba en la tierra, Él dijo que Él era Dios. Él parecía Dios. Él hablaba como Dios. Él predicaba como Dios. Aleluya. Él sanaba como Dios.
Él resucitó como Dios. Él subió como Dios. Aleluya. Y Él era Dios. Aleluya. Él era Dios en la carne. Dios estaba en su Hijo, manifestándose a su pueblo. Mensaje Muéstranos al Padre de 55. Ahora, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo que Él era Dios, actuó como Dios, Él predicaba como Dios, Él sanaba como Dios, Él murió como hombre, porque como Dios Él no podría morir. Pero Él resucitó como Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Usted cree en eso? Gracias. Mensaje Guiados por el Espíritu de Dios de 56. Ven y ve. Él salió para la tumba llorando. Cuando Él salió para la tumba, Él siempre fue guiado por el Espíritu de Dios, porque Dios estaba en Él sin medida. Él era Dios que estaba dentro de Él. Así que el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que antes era el Logos que se hizo carne en su teofanía, cuyo cuerpo de carne llevaba los atributos de Dios, y porque Él era la palabra escrita de Dios en carne humana, todo esto ya hacía de Él Dios en su forma visible, aunque con limitaciones, hasta Dios habitar en plenitud en su Hijo. Entonces, en estas condiciones, el hermano Branham dijo que Dios pudo, a través de su Hijo, experimentar todas las etapas por las que un ser humano puede pasar. Vamos a ver eso en mensaje Una superseñal de 59. Ustedes ven en las leyes de la redención de Dios, como fue con Booz y Noemí, que tenía que ser un pariente cercano. Y de la única manera en que el hombre podía ser redimido, era que Dios tenía que llegar a ser un pariente cercano. Yo quiero que ustedes lo vean. Él no llegó a ser pariente enteramente para el rico, para el poderoso, sino que nació en el establo, envuelto en pañales, no en un adulto, sino en el niño. Él era el Dios sobre la creación. Él escogió hacerlo. No vino como un hombre completamente maduro. Él vino para que pudiera sufrir lo que sienten los bebés. Él vino para poder pasar por las tentaciones de la adolescencia. ¿Cómo es esto posible? Porque Él es Dios en creación. ¿Qué pudiera pasar para que Él pudiera padecer los afanes y las trampas del diablo como hombre y abrir un camino para las personas de todas las edades y de todas las clases, el pobre, el rico, todos? Él llegó a ser pobre para que a través de su pobreza nosotros pudiéramos llegar a ser ricos y herederos con Él en el reino. Una señal sería dada, Él mismo cruzaría, Él mismo haciéndose algo diferente de lo que era. Ahora una super señal, llorando como un bebé, jugando como un muchacho, trabajando como un hombre, pero era Dios viviendo todas las etapas de la vida igual que nosotros. En estas condiciones, Dios, en su forma creada como ser humano, pudo no solamente nacer, sino incluso hasta morir. Mensaje uno mayor que Salomón está aquí de 63. Ahora, aquella misma columna de fuego que estaba en el desierto con los hijos de Israel fue hecha carne. Dios encarnado entre nosotros en una forma de ser el Hijo de Dios, que cubrió a la Virgen con la sombra y lo trajo para que Dios pudiese volverse humano para morir, para pagar el precio de su propia ley. ¿Ve? Este es el Evangelio. Mensaje La señal del Mesías de 59. Dios murió por todas las criaturas, el hombre blanco, el hombre negro, el hombre amarillo, el hombre café, el hombre rojo y todos ellos son criaturas de Dios. Mensaje El Cristo identificado de todas las edades de 64. Dios murió por todos nosotros, eso mismo. Pero al mismo tiempo en que el hermano Branham decía que Dios se hizo hombre para morir,
también dijo que Dios en verdad no podría morir porque Él es eterno. Mensaje levantándole y tomándole de la historia de 58. Cuando este Dios, habitando en un cuerpo llamado Jesús, el Hijo de Dios, cuando Él fue llamado a la escena, llamado de la historia, el Dios que podía resucitar al muerto en el Antiguo Testamento, traer vida a un bebé muerto a través de un profeta, aquel Dios no puede morir. Él es Dios eternamente. Aquí el hermano Branham está diciendo que el mismo Dios que habitaba en el cuerpo de su Hijo no podía morir porque Él es eterno. Bien, si Dios no puede morir porque es eterno, entonces solo puede significar una única cosa. Aquel que murió en la cruz no era Dios. Y en consecuencia, si lo que el hermano Branham dice en el libro de las edades es verdad, de que Dios no puede crear a Dios, entonces aquel bebé que nació tampoco era Dios, porque Dios no puede literalmente crearse a sí mismo. Entonces, ¿cómo entender esas aparentes contradicciones que el hermano Branham creaba? ¿Sería posible que el tipo de lenguaje que él estuviese utilizado fuese apenas figurado? ¿Cómo es posible que él haya dicho que Dios se crió a sí mismo y al mismo tiempo decir que Dios no puede ser creado? ¿Cómo es posible decir que Dios murió y al mismo tiempo decir que Dios no puede morir? La respuesta para todas estas interrogantes es solo una. Dios nació y murió por representación. Jesús no era Dios, pero Él estaba en la tierra como su representante tanto en la vida como en la muerte. Mensaje: yo soy la resurrección y la vida de 52. Por lo tanto, ella sabía, y ella corrió hasta Él. Mire a ella. Yo amo esto. Ella corrió. Esta linda joven doncella judía cayó en sus pies y le dijo: Señor, eso es lo que Él era. Allí está su título. Yo creo que tú eres el Señor. Señor, si tú estuvieses aquí, mi hermano no habría muerto. Note eso. Toda la oscuridad, todas las dudas, todos los miedos, todo había partido. Ella estaba con Jesús entonces. Ella sabía que si Dios estaba en su profeta, Dios estaba en su Hijo. Y ese era el representante de Dios entonces. La palabra representante, de acuerdo con el diccionario, quiere decir una persona que actúa legalmente en nombre de alguien, un encargado, que representa algo, alguien y actúa en nombre de esa persona o cosa, que puede representar, que se toma como modelo, producto representante, que puede actuar en nombre de otra persona. Entonces era por eso que Jesús decía: yo vine en el nombre de mi Padre, Juan 5:43, puesto que Él vino a la tierra como su representante. Si esa palabra todavía no perdió su significado, será exactamente eso lo que Jesús fue en carne humana, de acuerdo con el profeta. Jesús no era Dios cuando nació y ni cuando murió. Sin embargo, Dios estaba todo el tiempo siendo representado en él. Mensaje: la resurrección de Lázaro de 53. Ella dijo: sí, Señor, yo creo en cada palabra de eso. Creo que tú eres el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Allí está el representante de Dios. Aquí está una mujer de corazón partido. Hay un hombre muerto acostado por allá. Esta mujer de corazón partido, con plena fe, estaba viniendo, reconociendo este don de Dios aquí. El Hijo de Dios, el don más grande ya dado al mundo, dándole su título correcto, dándole su adoración correcta, diciendo: yo creo que tú eres el Hijo de Dios.
esa fue la adoración correcta. Ella no adoró a Jesús como si fuese Dios, sino como su Hijo, como su perfecto representante, el mayor don que el mundo ya tuvo. Y todo cuanto pidieres a Dios, Dios se lo dará a usted. Algo tiene que suceder. Dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Mensaje La Resurrección, 5 de diciembre de 53. Allí está la cuestión. Aquí está la mujer en el lugar correcto. Los engranajes se están uniendo. Ella está delante del representante de Dios. Ella tiene un deseo en su corazón y ella tiene el hombre adecuado en el lugar correcto, la actitud correcta, y ella está confesando. Tú eres exactamente lo que tú dijiste que eras. Tú eres el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Y yo creo que todo lo que pidieres a Dios, Dios te lo dará, porque tú eres su representante. Hermano, algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Dios es eterno por no tener un principio. Entonces, aquel bebé que nació en el pesebre no podría ser Dios mismo, sino apenas una representación física de Él. Así que la única manera en que Dios pudiese nacer sería por la representación vicaria de su Hijo unigénito. Y de la misma manera, ese mismo Dios solo podría morir por esa misma representación. Por lo tanto, fue solamente por representación que Dios podría sufrir los sentimientos de los pequeños bebés o pasar por las tentaciones de los adolescentes. Ahora, ¿desde cuándo Jesús llegó a ser el representante de Dios? Porque recuerde que el hermano Branham enseñaba que Dios dejó a su Hijo en el Getsemaní. Y por esta razón, el Hijo dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mensaje Adopción número 2 de 60. Cuando él exclamó al final, Elí, Elí, Dios mío, ese era un hombre. ¿Por qué me has abandonado? En el huerto del Getsemaní, la unción lo dejó. Ustedes saben, él tenía que morir como pecador. Mira, pero tenga en cuenta que a pesar de que Dios abandonó a su Hijo allí, Él continuó siendo una representación de su Padre, así como Él lo era antes de que su Padre habitara en el Jordán. Entonces vea que Jesús no llegó a ser representante de Dios solamente cuando Dios en persona, en la forma del Espíritu Santo, habitó en su cuerpo en el río Jordán para comenzar su ministerio. Ni tampoco Jesús se convirtió en el representante de Dios solamente cuando su Padre creó un cuerpo de carne para sí, por el nacimiento virginal, sino que, de hecho, el Hijo de Dios se volvió un representante suyo desde cuando Él fue engendrado por su Padre antes de la creación del mundo, como el Logos que salió de Dios en el principio. Así que desde que el Hijo apareció, Él se convirtió en un representante de Dios, porque fue para esto que Dios lo engendró, para ser su representante perfecto en todos los sentidos, tanto en palabra como en obras. Cuando el Hijo era apenas el Logos que salió de Dios, en el principio, en un cuerpo teofánico o cuerpo palabra, el Hijo allí, antes de la creación, estaba como su representante. Y Dios creó todas las cosas por medio de Él. Pero todo esto era en una dimensión que nuestros ojos no podían contemplar, excepto los seres celestiales. Al generar un cuerpo de carne para ese mismo Logos, su Hijo pasó ahora a ser también un representante de Dios entre los hombres en una forma humana visible. Por lo tanto,
Fue por el nacimiento de Jesús que Dios representativamente nació, y fue por su muerte que Dios representativamente murió. Pero no fue Dios el que nació, y ni tampoco fue Dios el que murió, sino su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios que no fue creado sea al mismo tiempo una creación? Por representación. ¿Cómo es posible que aquel bebé llorando en el pesebre sea Jehová llorando? Por representación. ¿Cómo fue posible que Jehová hiciera oraciones? Por representación. ¿Cómo fue posible que aquel Dios eterno e inmortal, que no tuvo principio, tenga ahora un fin en la cruz, morir y luego resucitar? Por representación. No fue Dios quien nació y no fue Dios quien murió, fue su Hijo. Pero por representación, usted puede decir que en este Hijo Dios fue creado, nació y vivió todas las etapas de la vida, tal como nosotros las vivimos, y luego murió como todo ser humano debe morir. Representación. El hermano Branham enseñaba que cuando Jesús murió en la cruz, Dios le había dejado solo y completamente separado de su presencia. Pero como el Hijo de Dios fue su representación en la tierra desde su nacimiento, al haber muerto sería posible decir que fue Dios quien murió. Mensaje Viviendo, Muriendo, Sepultado, Resucitando, Viniendo de 59. David, 800 años antes de que esto sucediera, gritó con la misma voz que él exclamó en el Calvario: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Qué cosa terrible lo que el pecado hace. Él separa al hombre de Dios. Y él era la ofrenda por el pecado, que tenía que ser ofrecida por nuestros pecados. Y él fue separado de la presencia de Dios. El pecado lo había separado. Dios puso nuestros pecados sobre él. Y él fue separado de Dios. Y fue por eso que él exclamó: ¿por qué me has abandonado? Mira, entonces, si el Hijo fue a la cruz solo y separado de Dios, ¿quién podría haber muerto? Sería el propio Hijo, y no Dios, a menos que, es claro, por representación. Después dice: ¿y por qué él fue desamparado y tomó este lugar? Y vio su pueblo, que él había venido para ser su Salvador y ofrecerles vida. Ellos le rechazaron. Y eso lo que angustió mucho. Su corazón fue tan quebrantado que la sangre y el agua y las sustancias químicas de su cuerpo se separaron. El hombre nunca sabrá lo que fue eso. Esta es la razón por la que ningún otro podría morir de esa manera. No importa lo mucho que usted pudiese ser atormentado, como ellos podrían colocar sus pies en clavos y aserrarlos lentamente cada pulgada, o quemarlos lentamente. Usted no podría morir de aquella manera, porque su composición no es como aquella. Él tenía que ser Dios. Está hablando de su cuerpo, que hacía de él Dios en creación. Su cuerpo y composición era muy diferente a la de un hombre sencillo, puesto que su sangre era de Dios. Él tenía que ser algo más de lo que es hombre en la composición. Dios murió. ¿Cómo podría Dios morir si él se separó de su Hijo? Solamente por representación. Vea que al dejar a su Hijo en el Getsemani, Jesús volvió al mismo estado en el que él estuvo en sus primeros 30 años de vida, hasta que Dios le llenó sin medida con su Espíritu. Por lo tanto, si en el Calvario Jesús continuó siendo una representación de Dios, aún estando separado de él,
Entonces, eso demuestra que desde que Jesús nació, Él ya era su representación. Él murió con un corazón roto, con tanto dolor por el mundo, al punto de ocurrir una reacción química en su cuerpo que no podría ocurrir en usted. Usted no podría sufrir de aquella manera. No hay manera de que tenga ese tipo de dolor. Por lo tanto, hay solo uno que podría hacerlo, y Él lo hizo. El hermano Branham dijo que hoy la Iglesia de Jesucristo es la representante de Dios en la tierra. Como ya hemos estudiado, todos aquellos que recibieron la palabra para el día de hoy han recibido en su vida la señal eterna que es dada por el poder vivificador. Estamos aquí como pequeños mesías, reflejando y haciendo eco a la palabra de Dios, andando como Cristo anduvo. Mensaje Jehová Jireh de 55. Y Dios estaba en Cristo, sabemos, en Cristo, y Él fue antes de que Cristo viniera. Él se representaba a sí mismo en los profetas. Amén. Todos los profetas del Antiguo Testamento tenían una medida de la palabra en sí, y eso hacía de ellos sus representantes. Pero entonces, ¿qué es lo que queda para la novia de hoy que ha recibido la plenitud de la palabra? Después dice, y hoy Él se está representando a sí mismo en la iglesia. ¿No es verdad? Representándose a sí mismo en la iglesia. Y entonces Jesús vino, mensaje de 57. Jesús era el representante de Dios en el día de Marta, y su iglesia es su representante en este día. Su iglesia, el cuerpo de creyentes, es su representante. Y tal como la enseñanza, o como la enseñaba el hermano Branham, hoy Dios está sobre la tierra andando en carne humana a través de su iglesia. Pero el hermano Branham dijo que era la tercera venida de Cristo. Él volverá no solamente como el representante de Dios, como Él siempre lo fue desde antes de la fundación del mundo, sino como Dios encarnado una vez más en su Hijo, manifestando en carne humana para reinar con nosotros en el milenio. El mensaje, el cuarto sello de 63. Pero cuando aparezca nuestro Señor sobre la tierra, Él estará cabalgando un caballo blanco como la nieve, y será enteramente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en hombre. Fíjense en Cristo. En la primera venida vino como un mortal para sangrar y morir, ¿correcto? Esa fue su primera venida. La segunda venida es el rapto. Le encontramos en el aire inmortal. Su tercera venida. Él es el Dios encarnado. Amén. Dios, Emmanuel, que para reinar sobre la tierra. Correcto. Solamente son tres.